de la Nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. El licenciado Edgar Eduardo Valdés Olvera, titular de la Consejería Jurídica de este ayuntamiento, nos da la reseña histórica de la promulgación de la Constitución de 1917. Buenos días a todos. Con el permiso del honorable Presidium, voy a exponer la historia de nuestra Constitución. Es el 5 de febrero, el día más importante para México, pues en 1917 nace o se promulga la Constitución mexicana, la norma por excelencia que rige la vida jurídica, política y social de nuestro país. Nuestra Constitución de 1917 es la síntesis de la evolución jurídica, política y social. Incluye muchos postulados establecidos en los sentimientos de la nación de 1813, de la Constitución de Apatzingán de 1814, y es la primera ley fundamental del México independiente y de la Constitución de 1857. La Constitución de 1917 es el resultado de las grandes luchas de los del pueblo mexicano por alcanzar y reforzar su libertad y su soberanía. Una de sus grandes virtudes es que en décadas de cambios profundos y vertiginosos ha sabido reformarse para guiar al pueblo mexicano, conservando la paz social y mejorando su calidad de vida. Desde que nuestro país se convirtió en una nación independiente, se han establecido diversas constituciones que son el resultado del momento histórico y las circunstancias políticas y sociales por las que atraviesa el país. Antes de la Guerra de Independencia, México se regía por las leyes que imponían desde España, con la Constitución de Cádiz, decretada por las Cortes Generales Españolas reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. En 1810 da inicio la primera transformación de nuestro país, con el movimiento de independencia de México, por lo que el 14 de septiembre de 1813, José María de Morelos y Pavón, en Chilpancingo, Guerrero, ante el Congreso de Anáhuac, dio a conocer los sentimientos de la nación, los cuales establecían que la soberanía debía de radicar en el pueblo, la división tripartita de los poderes supremos, el derecho de ser escuchado en un juicio y la abolición de la esclavitud, entre otras cosas. El 22 de octubre de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán, o también conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la cual recogió muchos de los postulados plasmados en los sentimientos de la nación. El 4 de octubre de 1824 se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Carta Magna estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, y dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Señalaba a la religión católica como única y oficial. Por primera vez se dividió al país en 19 estados y 5 territorios. El 23 de octubre de 1835 se suplantó la Constitución de 1824 por el proyecto para las bases para la nueva Constitución. Al año siguiente, el 30 de septiembre de 1836, vio la luz la Constitución conocida como las 7 leyes o Constitución de régimen centralista, promovida por Antonio López de Santana. Estas medidas provocaron la Declaración de Independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. Las 7 leyes establecían, entre otras cosas, que se otorgaría ciudadanía solo a aquellos individuos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos de la época, excepto para los trabajadores domésticos que no tenían derecho a voto. Además, el documento desapareció a la República Federal y se dio paso
al triunfo del conservadurismo, creando el supremo poder conservador, el cual fue integrado por 5 ciudadanos y tenía la facultad de regular los 3 poderes, bajo el argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. En 1857 da inicio la Segunda Transformación Nacional, con la publicación de una nueva Carta Magna de ideología liberal, redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Su fin era construir a la nación bajo una forma de república democrática, representativa y popular. Esta Constitución quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional y dividían los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. Se creó un capítulo dedicado a las garantías individuales y se estableció la libertad de imprenta y de enseñanza. En el año de 1910, y debido a la desigualdad social e injusticias en contra de las clases obreras y campesinas, da inicio la Revolución Mexicana, resultando triunfador el movimiento revolucionario, con lo que comienza la Tercera Transformación Nacional, por lo que el 5 de febrero de 1917 es promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reuniendo las demandas sociales, políticas y económicas de la lucha armada que encabezó Francisco I. Madero. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 es la más vanguardista de su época y la primera de corte social, ya que dentro del artículo 27 constitucional nace la figura del ejido y la comuna, cristalizando los anhelos agraristas para los campesinos de tierra y libertad, y cumpliendo la máxima de la tierra es de quien la trabaja. Asimismo, regula la relación entre el trabajador y patrón, estableciendo una jornada máxima de 8 horas, un salario justo y prestaciones de seguridad social, lo cual podemos observar en el artículo 123 de nuestra Constitución, misma que ha servido de modelo para otras constituciones progresistas en muchas partes del mundo. La Constitución de 1917 está dividida en 2 partes. La primera dogmática, donde se incluyen todas las garantías individuales que van del artículo 1 al artículo 29, y una segunda parte orgánica, en la cual se establece la división de poderes y la forma de gobierno, que van del artículo 30 al 136. Actualmente consta de 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 artículos transitorios. El 1 de diciembre del 2018, con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, da inicio la Cuarta Transformación de México, publicando hasta la fecha 11 reformas constitucionales para lograr los ideales de la Cuarta Transformación y hacer realidad este movimiento nacional. El 5 de febrero en México se considera como el Día de la Constitución Mexicana, y en el 104 aniversario de su promulgación rendimos honores a la norma suprema que rige la vida jurídica, política y social de nuestro país. Muchas gracias, excelente día.